Muy bien, segunda parte y final del programa de hoy de Stock, disponible por Vía X, libre expresión. Te lo decía antes de irnos al corte, día del periodismo independiente, día de interferencia.cl y los golpes que ha dado el sitio de investigación periodística con su editor Andrés Almeida. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido al escenario del poder. Ahí está, en perspectiva. ¿Cómo va, Andrés? Sí, ahí. Bien, Freddy. Gracias por la invitación nuevamente. Oye, la semana pasada nos dijiste en exclusiva una noticia que ha causado harto revuelo, ¿eh? Esto de que estaba haciendo su labor de abogado el ex fiscal Torres desde Punta Peuco, ¿no? ¿Cómo ha sido las repercusiones de eso? ¿Cómo lo han visto esta semana? Mira, ha sido... Perdona, tuve un pequeño lapso de sonido, pero mira, ha sido bien interesante. ¿Ya? Lanzamos esto y bueno, ha concitado bastante atención pública, mucha gente que ha quedado bien consternada con esto. ¿Ya? Sin embargo, la reacción del mundo político ha sido un poco más tibia de lo que yo esperaba, la verdad. Siendo algunos diputados han oficiado, digamos, a Gendarmería dijo que iba a responder. Pero la verdad es que yo creo que del mundo político, como está muy en modo plebiscito y pasó, no te digo desapercibido, pero sí tengo la sensación de que no fue todo el impacto que pudo haber tenido una noticia como de esta naturaleza. Quizás la memoria es frágil y nos estamos olvidando de quién es el fiscal Torres, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo precisamente la nota en pantalla, Andrés, que ustedes hablan ahí entonces que el favorito de Pinochet, ¿no? Sigue ejerciendo como abogado desde la cárcel de Punta Peuco, y esto por unos mails, ¿no? Que ya eso indica que tienen atribuciones que no en todas las cárceles existen, como por ejemplo acceso a internet, ¿no? Sí, claro, lo revelamos con claridad, tiene acceso a internet, está ejerciendo el oficio desde un penal. Y la verdad es que son acusaciones bastante graves. Vamos a ver lo que diga Gendarmería, que dijo que iba a hacer una investigación interna, no sabemos si es un sumario o no. ¿Ya? Y vamos a estar siguiendo los temas. Eso nos caracteriza como medio, de que cuando damos algún tipo de información que concite interés, la seguimos, digamos, hasta el final y hasta que se resuelve, digamos. No nos quedamos en el día a día, sino que también vamos siguiendo nuestros propios golpes y nuestras propias historias. Así que, los lectores se pueden quedar tranquilos de que vamos a estar encima de esta historia. Muy bien, ahí lo seguiremos y ahí lo iríamos conversando, por supuesto, desde acá, desde el escenario del poder, Andrés, para analizar también lo que ha sido esta semana. Y comenzamos con esta noticia que traen ustedes de que carabineros en retiro protestan contra ex generales directores, ahí estamos viendo, ¿no? Para que devuelvan dineros obtenidos ilícitamente, verde contra verde, una nota de Laura Landaeta, Camilo Solís y Diego Ortiz, ¿no? Dice que un grupo de 30 carabineros en retiro se reunió en una manifestación en las afueras del edificio de la Mutualidad de Carabineros para exigir que esta institución se querelle en contra de 3 ex generales directores de Carabineros, además del general director actual, Mario Rosas. ¿Por qué? Por apropiación de recursos mal habidos por sobresueldos. ¿En qué consiste esto, Andrés? Bueno, esta historia le hemos dado hartas vueltas y creo que ha llegado un momento en que vivimos un capítulo bastante inédito y probablemente con harto potencial de ser un capítulo histórico, porque no es normal que Carabineros haga este tipo de manifestaciones y este tipo de reclamos, menos en la vía pública. Claro. Y menos todavía Carabineros en retiro junto con algunos carabineros en ejercicio. O sea, no eran muchos carabineros, pero es absolutamente... Yo por lo menos no tengo recuerdos de que haya habido una manifestación de esta naturaleza por alguna molestia de carabineros a nivel gremial, por decirlo de alguna manera. En otras partes del mundo los carabineros, los policías, tienen sus sindicatos y tienen vías para expresar su malestar. En Chile tenemos una policía militarizada, por lo tanto eso no pueden los carabineros hacer ese tipo de manifestaciones. Entonces es muy fuerte que carabineros o una policía uniformada con código militar hagan este tipo de actos. Eso quiere decir que están muy molestos, que por debajo de esos 30 carabineros que se atreven a mostrarse hay un movimiento grande de carabineros que están muy enojados, especialmente carabineros rasos. ¿Cómo podrías, perdón, básicamente... Andrés, ¿cómo podrías resumir, ¿no?, las razones de ese enojo? Ustedes han hecho varios reportajes sobre la mutualidad de carabineros. La Mutucar es una mutualidad que inventó Pinochet para que los carabineros pusieran su dinero ahí y tuvieran, digamos, todas las ventajas del mundo privado para poder hacer plata a través de negocios financieros. Se transformó en un gigante inmobiliario donde se fueron invirtiendo plata en distintas cosas, pero con la llegada a la democracia, la mutualidad
se transformó en una caja de pagadora de favores a los generales directores de Carabineros, quienes dejaban el cargo y pasaban inmediatamente a esta mutualidad y recibiendo dobles sueldos y dobles pensiones, bastante escandalosa. Finalmente eso se supo, se prohibió que los generales directores fueran a su vez ex generales directores, sean a su vez gerentes de esto, pero siguió, digamos, los manejos oscuros de dinero. Esta mutualidad, por regirse por el derecho privado, solamente la vigila la Comisión del Mercado Financiero. Exacto. Y esta comisión determinó que no podían seguir haciendo negocios porque no habían entregado información relevante de 2 años. O sea, no tenemos información ni en el 2019 ni en el 2018 sobre lo que hizo Carabineros con esta plata. Y la verdad es que los carabineros están muy molestos porque calculan que no saben qué se hizo con su dinero, el dinero que ellos están obligados a entregar mes a mes, y la PDI también, para hacer negocios que supuestamente después los benefician, o para hacer préstamos, o para hacer, digamos, algún tipo de actividad mutual con estos policías. Entonces hoy día está la escoba, porque los carabineros no pueden sacar su dinero, quienes están uniformados hoy día, pero, por ejemplo, sí lo pueden hacer los carabineros en retiro, que están sacando la plata, porque no saben en el hoyo que está metido todo este escándalo financiero. Entonces, hoy día, hace poco hay que recordar que la mutualidad empezó a vender bienes de carabineros que estaban usando en arriendo, carabineros rasos, que lo están sacando de sus casas, 450 bienes inmuebles que lo están liquidando, porque todavía no sabemos cuál es la proporción del hoyo financiero que probablemente haya en la mutualidad de Carabineros. Entonces es un escándalo de grandes proporciones. Sí, lo que tú estás diciendo es muy interesante además, Andrés, porque claro, puede parecer que son pocas personas, 30, pero en una institución tan jerarquizada, como tú dices, ¿no? Y además tan militarizada, detrás de 30 hay un tremendo malestar ya en la tropa, ¿no? En la llamada tropa, de cómo se está manejando, cómo las altas jerarquías de la institución la están manejando, ¿no? Sí, claro. Entonces, y se produce un poco también lo que tú mencionas, ¿no? Que es un divorcio entre la tropa y la oficialidad. Y no solo entre la oficialidad, sino que también hay oficiales que están molestos, porque esto ya es la alta oficialidad. Entonces se ha transformado en un problema súper severo para Carabineros y bueno, a dónde termine no sabemos, pero es muy interesante la figura de Hernández, que es policía, ex suboficial. Jorge Hernández, tropa, ¿verdad? No es oficial, quien estudió Derecho, digamos, él era un suboficial digamos, de escritorio, no era un patrullero, ni un fuerza especial, ni nada que se le aparezca, sino que era alguien que miraba estos temas de bienestar, de carabineros, y que la institución le dio la oportunidad de estudiar Derecho. Entonces, él, entiendo que fue la institución, no sé, a lo mejor me equivoco ahí y estudió por su cuenta, pero él termina de estudiar Derecho y empieza a defender carabineros en distintos casos, y termina, digamos, dando cuenta de esta mutualidad, y él es el que está llevando la estrategia jurídica, que está haciendo algo muy interesante, que es obligar al directorio o al gerente general de la Mutucar hoy día a demandar a los carabineros que hicieron uso indebido de esta apropiación ilícita de estas platas. ¿Ese apodo del Salvapaco es de usted o le dicen así le dicen ahí los colegas, le dicen por su rol de abogado? No, a él le dicen así. Y creo que es una especie como tiene que ver con matapacos, ¿no? Entonces a él le dicen salvapacos como para la otra cara, digamos, de lo que ha pasado últimamente. Muy bien. Sí. Ya, pues vamos... No, le dicen así, y la verdad es que los carabineros de a pie están muy agradecidos de Hernández, y por eso le dicen salvapacos, digamos, porque... O sea, realmente si es que él no hubiese indagado Mutucar, probablemente hoy día eso sería, digamos, un hoyo negro sin destino, y quizás dónde vayan a parar las pensiones o sea, todos los dineros que ha puesto Carabineros cada día de su bolsillo, mes a mes. ¿Qué sería de ese dinero? No lo sabemos. Muy bien, vámonos con la segunda. Es un perfil en realidad que traen ustedes como el área de reportajes de interferencia.cl, Andrés, que tiene que ver con Herman Chadwick, ¿no? Dice: las redes de poder y las definiciones políticas del otro primo del presidente Piñera, un perfil y entrevista. El presidente del directorio de Enel y director de otras empresas tiene influencias tanto en el mundo político como empresarial. En vista del debate constitucional, Chadwick dice que si el Estado va a tener toda la salud, toda la educación, todas las pensiones, bien, pero que demuestre que es capaz de hacerlo. ¿Cómo surgió esta entrevista, ¿no? y el perfil que ustedes hacen de este primo de Sebastián Piñera?
Sí, bueno, es interesante, ¿no? Porque somos un medio pequeño que tiene su perfil, tiene su línea editorial y sin embargo poco a poco estamos logrando la atención de los grandes también influyentes del país. Claro. Nosotros hace rato que veníamos detrás de Herman Chadwick porque donde tú veías intereses, veías a Herman Chadwick de alguna manera, entonces ibas sumando, digamos. Claro. Fueron estas típicas reflexiones que se hacen en las reuniones de pauta, ¿no? Donde había un problema estaba Herman Chadwick. Si había problemas con el agua, los medidores inteligentes, estaba Herman Chadwick. Lo mismo ahora el tema de fijar los precios, digamos, de cada boleta, ¿no es cierto? Entonces estaba metido Herman Chadwick, está metido en Enel, está metido en Aguas Andinas, estaba metido también en las carreteras, o sea, por donde pasábamos, Herman Chadwick aparecía. Entonces, Es primo, bueno, primo del presidente. es primo del presidente por el lado de la mamá, ¿verdad? Es hermano de Andrés Chadwick. Claro, por eso es Chadwick, es Chadwick Echeñique. Sí, claro, por ahí va el vínculo. Claro. Y bueno, y fuimos averiguando un poco, metiéndonos también en Enel, metiéndonos un poco en Aguas Andinas, metiéndonos un poco en los lugares donde ha pasado él, para dar un poco cuenta de quién es esta persona. Disculpa, que es Chadwick Piñera. Sí, perdón, sí, Chadwick Piñera, Sí, toda la razón. Piñera, Chadwick Piñera, se nos confunden ya los parentescos ahí de la familia. Sí. Pero claro, entonces era interesante saber quién es esta persona y también los tipos de personalidad que van concitando este liderazgo. Herman Chadwick se jacta, ¿no?, de ser muy amigo del presidente Lagos, del expresidente Lagos. Ya. Entonces, ahí tú te das cuenta un poco de cómo él ha ido consolidando un liderazgo bien noventero, ¿no? Como claro, con las concesiones, de esta alianza, concertación, derecha, muy revestidas de lógicas de servicio público, que él lo dice en un par de veces en su entrevista. Y bueno, fuimos como desentrañando un poco la figura y la personalidad de Herman Chadwick. Yo creo que es un perfil bien interesante de leer, es entretenido de leer. Yo creo que refleja muy bien el Chile que está acabándose, ¿no? El Chile que desde ese tipo de influencia. Herman Chadwick sigue siendo un tipo tremendamente influyente, pero no deja de ser de una madera de los últimos 30 años, por decirlo de esa manera. Claro, esto que se habla, ¿no?, del Partido del Orden, ¿no?, este partido crossover que lideró durante la concertación, donde se decía, bueno, ok, la derecha perdió el gobierno, pero no perdió el poder, porque finalmente se mantenía dentro de un statu quo general, ¿no? Sí, esa es como la idea, ¿no? Además, como de pocas familias que controlan muchas cosas y además, no quiero ser despectivo, ¿no? Pero hay también tentáculos, ¿no?, que van Claro. a distintas partes, por eso también es tan entretenido. Él también tiene un papel importante como árbitro en la Cámara de Comercio de Santiago. Sí, claro, o sea, tiene bastante redes. Directorios de empresas claro, también no las importantes. ostenta porque tiene esa elegancia de antes también, que no te dice yo soy influyente, pero tú por todos lados tú te das cuenta que él tiene mucha influencia. Interesante que no haya respondido también. Creo que también eso da cuenta un poco también siempre son señales, ¿no? Bueno, lo que pasa es que él también trabaja, Andrés, disculpa, pero trabaja también como vocero de grandes empresas, así que dentro de su rol de vocería también está, ¿no?, enfrentar a la prensa de todos los colores, ¿no?, de todos los estilos también, ¿no? Sí, yo creo que él se siente cómodo también en ese tipo de desafíos, ¿no? Por algo él también tiene la lógica de ser muy amigo del presidente Lagos. Yo creo que también él entiende que viene un periodo también político de nuevo cuño, donde vamos a tener que conversar todos de nuevo. Entonces yo creo que también hace unos gestos hacia nuestros lectores, no hacia nosotros, sino también de decirle que está preocupado por aquellos lectores que están interesados en los contenidos de interferencia. Entonces, me parece que la señal de la entrevista misma también es súper interesante. Sí, claro, lo recordamos hace poco, ¿no?, después del funeral de su tío Bernardino Piñera, cuando habla, ¿no?, de la cantidad de gente que fue y se despachó esta declaración muy comentada, ¿no? Pero dice, considerando que había 3 sacerdotes, 6 músicos, 2 fotógrafos, da 31, le dice la prensa, que eran más de los que él señalaba asistente, y dice, no, pero eso no cuenta, ¿no? Que los fotógrafos, los músicos y los curas, digamos, no contaban dentro de la gente que fue, ¿no?, que era realmente importante dentro de ese funeral. Sí, son de los lapsus imperdonables, ¿no?, que antes parecían como chistosos, una piñericosa, podríamos llamarla de alguna manera, ya que aludiendo al segundo apellido de Herman Piñera, pero claro, cuando lo dijo ya ese Chile ya no permitía ese tipo de errores, porque
cómo, o sea, como si el COVID se transmitiera solamente entre las personas de clase alta, es Claro, una exacto. ridiculez, una Exacto. torpeza de parte de Germán Chadwick. Y bueno, lo decía yo de alguna manera, ¿no? Representa un Chile que se va, pero que sigue siendo Mm. poderoso, Sí, claro, que sigue claro, estando, exacto. digamos, con mucha fuerza y va en retirada, pero eso no quiere decir que no deje de rugir. En el fondo del Chile de la concentración del poder, Andrea, ¿no? Donde en pocas Mm, personas, en pocos conglomerados está todo, ¿no? Hay 3 cadenas de farmacia, hay 3 cadenas de carne, hay 3 cadenas de pollo, hay 3 cadenas de grandes vinos, ¿no? De distribuidores de vino, productores de vino. Todo va de a tres, ¿no? O sea, la concentración del poder, el 1% tiene 1/3 del PIB chileno y pocas familias también, ¿no? Tienen entonces esta manija del poder durante los últimos 200 años, al menos, ¿no? sí, bueno, es interesante por lo mismo que tú dices, Freddy, que dice que no le tiene miedo, Herman Chadwick dice que no Ujú. le tiene miedo al proceso constituyente, que no le tiene Ya. miedo a la convención constitucional, que no le tiene miedo a lo que viene. Si no le tiene miedo Germán Chadwick a esto, hay que poner atención de cuáles son las razones por las cuales no le tiene miedo. Yo creo que está muy tranquilo en el 2/3 Claro, de poder controlar el proyecto, digamos exacto. por la inercia de cómo viene la institucionalidad del país, digamos, Ujú. todo quede muy estacionado y que nada muy, él habla de muy radical, ¿no? Que hay una nueva lógica de centro que mande en la convención Exacto. constituyente, está como muy confiado de eso. Me Claro. parece esa señal súper interesante porque de alguna manera, ya lo había dicho Longueira de otra forma, ¿no? No le tengamos miedo a este proceso constituyente porque de alguna manera yo creo que sienten que todavía lo pueden controlar. Sí, claro, con 1/3 Yo tengo dudas de que lo puedan bloquean. hacer, Ujú. pero más que nada porque yo creo que las esquirlas o las secuelas del estallido social todavía no se desarrollan completamente. O sea, Perfecto. yo creo que están dando por descontado que el estallido social fue aplastado por la pandemia Ujú. y yo creo que ahí puede haber un error de diagnóstico. Muy bien, vámonos con un tercer reportaje que traen esta semana en interferencia.cl, que es cómo el uso de la soya en la industria salmonera chilena incide en la deforestación de la amazónica, ¿no? Ahí la estamos viendo, a falta de harina de pescado. Dice que los medios alemanes Der Spiegel y también la Deutsche Welle han publicado artículos advirtiendo sobre el peligro que conlleva para la deforestación la utilización de proteína de soya en alimento para salmones, apuntando directamente a la industria chilena, la segunda más grande del mundo después de la Noruega. ¿Por qué es relevante esto para ustedes como también casa editorial, Andrés? Bueno, porque yo creo que hay todo un mundo de interés y Ujú, de intereses sobre lo que comemos, ¿no? El cambio climático es muy ujú. fuerte y está muy presente esta lógica de las grandes toneladas que se comen no sé, pues de toneladas de diversidad marina, y para eso, digamos, hacemos tofu, entonces con el tofu, pero el tofu lo sacamos de la soya Exacto. igual va depredando, digamos, las Mm, zonas de cultivo, que no eran, o sea, zonas selváticas, que ahora son zonas de cultivo, entonces hay toda una dinámica y preguntas asociadas a cómo comemos 6, 7 mil millones de personas. claro. Entonces, y nosotros Chile ha apostado incluso lo ha dicho en algún momento, ahora ya está un poco en desuso, ¿no? Pero de ser Ujú, una potencia agroalimentaria. Entonces, claro. y siempre los salmones fueron una industria estrella durante los 90, después Exacto. incluso después también. Ujú, Y bueno, estos salmones depredaban mucha biodiversidad marina porque consumían bastante biomasa, pero sin embargo entonces les fueron dando otro tipo de alimentación, que ujú. en este caso está empezando a darle una alimentación basada en soya, ¿Ya? no a toda edad, pero sino en cierta edad. ¿Ya? La industria ha encontrado que la soya es un buen alimento que reemplaza un poco todo esto y que de alguna manera aminora el impacto que tiene sobre la biomasa marina, porque se necesitan muchas toneladas de harina de pescado para Claro. producir pocas toneladas de salmón. Entonces se Perfecto. producía esta contrariedad, ¿no? Que tú para comerte un salmón necesitabas, qué sé yo, equivalente en peso, 3 o 4 veces el peso de otros peces en el mar. Y eso Mm, iba debilitando los ecosistemas marítimos. sí. Entonces, lo que parecía una solución vegetariana, por decirlo en código humano, termina también transformándose en un problema, porque Exacto. resulta que el consumo de esta soya es intensivo en campo, en Mm, espacio. sí. Entonces, esto son preocupaciones súper nórdicas, Claro, lo revelaron medios alemanes, claro. y finalmente estos medios alemanes dan con el clic, ¿no? De cómo esta nueva alimentación de salmones Claro. termina impactando en la propia Sí. en la Amazonía. Además, Entonces además es como recuerda, una sabita corta por donde tratas de taparte, desabrigas a otro lado.
Por eso medios europeos, Andrés, como este que estamos viendo, ¿no? Spiegel, también Deutsche Welle o La Vanguardia, han hecho hincapié que acá en Chile, por ejemplo, hay normas que no se cumplen, pero que sí obligan a la industria salmonera en otras latitudes, ¿no? Puntualmente las nórdicas, que son las que llevan la cabeza en esto, las noruegas, específicamente. Sí, sí, claro. Son los europeos los que están a la vanguardia de esto y nosotros vamos bastante a la saga. Ahora es curioso porque tenemos muchas empresas noruegas Ujú. y los noruegos cumplen con todos los estándares en Noruega, pero acá en Chile parece Eso, que no mucho. Entonces claro. también, ojo con eso también, que esto mucho tiene que ver no solo con la cultura, sino también con la legislación. Yo creo Muy que bien. también ahí hay una pregunta que hacerse. Oye, alcanzamos a la última nota al menos que destacamos para el día de hoy de interferencia. Esto de que Enel, ¿no? Entra al negocio de la televigilancia, ahí está la nota, y levanta críticas del sector por posible competencia desleal a través de filial Enel X, ¿no? Y que dice que el holding ha participado de varias licitaciones de instalación y monitoreo de cámaras de televigilancia. Sus competidores creen que Enel se ve beneficiado de la instalación eléctrica de los equipos debido a que este procedimiento se hace en conexiones parecidos a postes de luz que en Santiago son propiedad de la multinacional y aquello, según distintas fuentes, le daría ventaja para presentar precios más bajos en los concursos. Claro, en él que llueve un poco aquí en Santiago y se corta la luz, ¿no? En varias partes donde llegan, ¿no? Sí, claro, ellos tienen los postes, es lo que alega la competencia, La ¿no? Que distribución, dice ¿no? que sí, sí. Entonces, al parecer puede ser, es algo que están investigando, ¿Ya? que puede haber una especie como de competencia desleal, porque si tú tienes el poste, a lo mejor puedes generar ahorros importantes en el arriendo de ese poste si es que tienes algún tipo de acuerdo con la filial, con la casa central. En Claro. él lo dice de una manera indirecta a través de alguien que conoce la empresa, digamos, que no debiera haber diferencias en los concursos respecto de eso, que debiera ser más o menos, la compañía puede prescindir un poco de eso. Pero Mm, de todas maneras está por verse. Esto es una pelea grande el tema de las cámaras de vigilancia. Nosotros hemos seguido bien de cerca esto claro, porque detrás de las cámaras después viene toda la inteligencia artificial detrás de ese uso de esas exacto. cámaras. Entonces es un tema que nos preocupa. Claro, son varias aristas que tiene una cámara de vigilancia, como tú dices, ¿no? No solamente el negocio redondo que existe en torno a ello, sino que también la privacidad que ello podría implicar, ¿no? En este supuesto combate a la delincuencia. Sí, en particular estas cámaras, Enel está asociado con una empresa que ganó una licitación grande de cámaras chinas. Ya. Unas cámaras chinas que han sido bien cuestionadas en Estados Unidos por su tema de privacidad. Entonces, bueno, ahí hay toda una preocupación por respecto de qué tipo de tecnología vamos a ocupar para esta especie como de vigilancia que viene. El intendente Guevara ha estado muy preocupado de generar una especie como de panóptico en la Ujú. intendencia, ha tenido reveses, pero también Claro, algunas aprobaciones por parte del Consejo Regional. Y bueno, esta tecnología puede ser súper disruptiva y súper antidemocrática en exacto. el futuro, y ni siquiera en el futuro tan lejano. En Estados Unidos es todo un tema. Bueno, ustedes han hecho también reportaje, ¿no? De cómo la Intendencia ha ido invirtiendo en esto, en esta seguridad, estas cámaras, en fin, también dentro de la pandemia, ¿no? Cuando quisieron hacer todo un arreglo ahí en una de las dependencias del propio ministerio, ¿no? Intendencia, perdón. Sí, Ujú. sí, sí, en eso hemos estado bien poniendo harta atención. También hay muchas cosas que vienen, ¿eh? En Estados Unidos, por ejemplo, son muy cuestionados este tipo de tecnología porque tiende a ser súper sesgo racista. O Ya, sea, tiende, por ejemplo, a no generar diferencias entre personas de raza negra. muy Entonces bien. genera toda una serie de problemas que terminan, digamos, y eso es súper importante porque porque son medidas de prueba. Entonces ha Perfecto. pasado de que personas que son imputadas por delitos que la inteligencia artificial determinó, pero resulta que la inteligencia artificial es mucho menos sutil para diferenciar rasgos de personas que son de blancos Mm, de aquellas personas que son afroamericanas. Entonces, exacto. esta es una tecnología que tiene un potencial muy disruptivo y que puede Ujú. ser muy antidemocrático. Entonces, no solamente por temas de competencia, sino que nos interesa porque ya aquí hay temas de la ciudadanía del siglo XXI, digamos. Exacto. Este es un tema muy emergente y muy importante. Interesante, ¿ah? Andrés, 3.000 pesos la ¿Mm? suscripción. ¿Ah? Hagamos el llamado, el último, para interferencia.cl. A partir de eso, lo estamos viendo ahora. Puedes apoyar el periodismo independiente de Interferencia. Sí,
Bueno, como siempre, muy agradecido por esta oportunidad de hablar un poco de lo que nosotros hacemos, mostrar los contenidos, pero también mostrar un poco de cómo lo hacemos, que tiene que ver con este costo que le solicitamos a nuestros lectores que nos apoyen, porque esta es la manera que tenemos para financiarnos y así no depender de los avisos de publicidad de los grandes medios, que siempre terminan siendo comprometedores. Y también de no tener necesidad de tener que publicar a cada rato muchos avisos y tener una publicidad muy barata y a la vez con Claro. contenido a cada rato y que no hacen este slow periodismo que nosotros nos gusta hacer. O ciertas presiones que son tan propias, ¿no? Y son tan comunes en algunos medios también, ¿no? Que uno ha trabajado. ¿Ah? Sí, pues, tú conoces también. Oye, Andrés, bueno, un titular de lo que están trabajando en Interferencia. Una cosa así. Mira, vamos a una nota mañana que me entretiene, le hice yo, así que viene un poco de cerca, pero hablamos un poco de TikTok, que se ha hablado harto de eso, pero indagamos bien en profundidad por las razones por las cuales es tan importante TikTok en la política de Estados Unidos y de China. Perfecto. Esto es un artículo que nosotros publicamos en un newsletter que hacemos para nuestros lectores, pero que ahora lo vamos a llevar abierto a todo público, porque también para que también conozca un poco el público de qué se trata el trabajo más cotidiano con nuestra propia comunidad, que es más exclusivo. Entonces, mañana publicamos algo por el estilo que yo creo que va a ser entretenido de leer y que nos permite entender un poco por qué tanto escándalo con esta aplicación que ¿por qué Donald Trump joven odia TikTok? Entonces lo van a ver a partir de esta semana en interferencia.cl. Andrés, abrazo grande, hasta la próxima semana. También gracias por la sintonía que nos entregan día a día cuando desde acá, desde el escenario del poder, hacemos stock disponible por Vía X, libre expresión. Hasta la próxima.